Si no estás segura o seguro de cómo crear un temario para enseñar español a niños, te invito a mirar este video en el cual te presento la grabación del encuentro virtual que tuvimos el 8 de mayo los maestros de español. En este encuentro virtual hablamos de cómo deben ser los temarios de niños y cómo son diferentes los temarios de niños con todos los demás temarios para todas las demás edades. Si aún no estás asistiendo a este encuentro virtual llamado Arriba Café, te estoy dejando un enlace para que te inscribas o te registres y nos podamos ver el próximo lunes. ¿Qué temario usas o te gustaría usar en tus clases de español o en este caso si das inglés también? ¿O cómo planificas los tópicos? Usted dijo que ha tenido profesora de experiencia en el inglés dando clases a niños aquí en Estados Unidos. ¿Usted tenía algún tópico por cada clase o cómo era, qué temario usaba, cómo lo planificaba o no Bueno, tenía una estructura de clase? en principio en el instituto donde estuve, que fue por corto tiempo, ellos planificaban, ellos ya tenían toda la planificación lista y simplemente los docentes debíamos seguir esa planificación. Ok, Ahí se incluía inclusive algunas estrategias, algunas actividades, más uno las complementaba, pero sobre la base de eso que ya estaba ahí. Entonces era bastante sencillo. ok, Eh, una pa- pregunta. Digamos, esos temarios o esas clases que ya estaban hechas y que usted solo tenía que seguir, eran, en base a tópicos, digamos, por ejemplo, hoy hablamos de la familia, mañana de la sí. casa, o era gramática, por ejemplo, el presente, el pasado, el futuro. ¿Cómo vio usted esa diferencia en trabajar con un temario para niños y con un temario para adultos? Es muy distinto porque en el caso de los niños, o sea, trabajábamos con temas, pero obviamente no había, como eran niños muy pequeños, entonces no había una gramática de forma explícita. O Claro, sea, no había cómo explicarle a los niños, o sea, las estructuras. Obviamente el adulto sí lo necesita. Y esto claro. es indiscutible, es indiscutible. De hecho, yo he estado dictando clases de English Composition para un college, entonces son todos adultos, obviamente. Y el enfoque es básicamente gramatical, Ujú. porque así lo piden, es como el inicio, porque es gente realmente básica que necesita escribir algo, entonces comienza por la unidad mínima, que es la oración. Ok, Y obviamente el adulto necesita explicación. Y yo le comentaba a una amiga venezolana que está aprendiendo inglés y ella me decía que es que se me hace difícil y yo le decía, bueno, porque necesitas saber la estructura de la lengua, necesitas saber cómo funciona la lengua. Y yo le hice algunas recomendaciones porque ella me pidió que le evaluara un material y yo le comenté que era algo personal, pero no me gustaba. Y le claro. expliqué por qué no me gustaba y le dije cómo yo trabajaba y me dijo, ah, pero es que me gusta mucho más. Para ella le funcionaba Ok. la forma en que yo lo tenía estructurado. Ok. ¿Y nos puede dar un ejemplo antes de pasar a Liliana y después yo compartir cómo lo hago yo? ¿Nos puede dar Sí, un sí. ejemplo de cómo era esa planificación, esa estructura, ese temario para niños? El temario para niños era por tópico y era simplemente, como era tan básico, porque eran niños muy pequeñitos, Ujú. entonces eran las figuritas y se mostraba entonces, por ejemplo, se les hablaba todo el tiempo en español, eso sí, esta es la familia, ¿ok? La familia, papá, mamá, y se mostraban las figuras y se les ponía a repetir las palabras, entonces todos repetían. Y, por ejemplo, decíamos, este es el papá, esta es la mamá, esta es la hermana, este es el hermano, y los niños simplemente repetían. Y cada uno mostraba lo de ellos y volvía, entonces cada uno era muy repetitivo y muy sencillo por el nivel que ellos tenían. Había niños de meses, inclusive, niños que tenían 8 o 9 meses, eran bebés, entraban acompañados, en el caso de los niños, hasta los 2 años, inclusive había unos que tenían 3 años, entraban acompañados de sus mamás. Los más grandecitos sí entraban solos, ya podían entrar solos, pero sin embargo los papás que querían entrar estaban invitados Mm, y se trabajaba de esa manera. Los papás mm, también repetían ok, ok, e interactuaban con el niño con los materiales que ok. teníamos. Era bonito, fue una Muy experiencia bien, bonita. muy bien, muy bien, muy interesante eso. Nunca había escuchado niños de meses
viendo clases, pero yo voy a dar mi opinión rápidamente porque recuerde que tenemos máximo 45 minutos. Mi opinión es que es verdad, a los niños no se les puede venir con estructuras gramaticales ni con reglas del idioma, para nada. Tiene que ser por tópico. Sin embargo, ellos están aprendiendo toda la estructura que nosotros estamos usando cuando estamos hablando. Inclusive, si usted me dice que la clase era completamente en español, esos niños estaban recibiendo cualquier cantidad de estructura gramatical en sus oraciones, lo cual permitía pues que sus cerebros se iban creando esas conexiones del lenguaje. Pero me encanta esa participación, de verdad que sí. A ver, Liliana, eh, ¿hay algún temario o te gustaría usar un temario de clases para dar español o lo que usted enseña o cómo planifica Sí, a usted ver, los lo que pasa es que tópicos? sí, a ver, todo depende de la edad de los niños. De hecho, yo tuve un preescolar aquí en Medellín y la diferencia es que para los chiquitos es un aprestamiento. Se realiza es un aprestamiento en el cual se trabajan muchas temáticas, unidades, tópicos, como la queramos llamar. Los colores, las figuras, la familia, una cantidad, y ahí está incluida la gramática de la que estás hablando. Ya con niños más grandes sí nos tenemos que ajustar a unas unidades o a unos desempeños generados por Secretaría de Educación, en donde tenemos ya las unidades y las temáticas a desarrollar. Obviamente, en esta parte de lenguaje de clases online, no se trabajaría así, más bien, y lo que he ido aprendiendo en esta especialización es de acuerdo a la necesidad que el niño tenga, el niño o su familia. Ok, De acuerdo si es solamente por mejorar sus notas en el colegio, si es porque tiene familia hispanohablante. Entonces, ya tocaría es mirar el temario de acuerdo a sus necesidades o a sus perfecto, dificultades, ¿cierto? perfecto. Entonces, no, es que, profe, a él se le dificulta, por ejemplo, los números, entonces vamos a trabajar los números. Entonces, yo pienso que en esta parte es bien importante, sí debe haber un temario de acuerdo al nivel y nada menos, ahorita estaba hablando con una colega de México, me lo va a compartir, temario para niños, pero basado más que todo como en el nivel y en la necesidad que tenga el niño y su familia, Ok. ¿cierto? ¿Eso es como Sí, una tutoría lo que usted da? es que yo no he empezado, yo no he Ah, no empezado. empecé. Ah, ok, ok. Ah, Acuérdate que apenas me sí, sí. certifiqué, voy a empezar aquí en Medellín, hago desnivelación en lectoescritura. Ok. Sí, con el método de Yanis, que sí lo conoces, y Sí, con el que los niños hablan, leen y escriben en 4 meses, ese sí lo trabajo, ese ya sí lo trabajo, pero es meramente nivelación en lectoescritura. A nivel online, el español, el lenguaje para niños, todavía no lo he empezado. ok. Pero sí, lo que he aprendido es de acuerdo a las necesidades que tengan, se va formando como un currículo para dárselos a ellos. Eso es en caso que sea un estudiante, me imagino, ¿no? Una Claro, sí, sí, familia. uno a uno, sí, Uno a uno a uno, uno. ok. Ajá. Profe, diga, ¿qué quería usted participar? Porque cuando nuestra amiga comenzó a comentar eso, yo lo vi como tutoría también, porque aquí se trabaja de esa forma la tutoría. Es decir, el profesor docente tutor le pide, por ejemplo, los planes del colegio, le pide todo lo que son las exigencias del colegio y va viendo qué es lo que el niño necesita, dónde el niño tiene más debilidades, etcétera. Y también de alguna manera, como la profe lo mencionó, en el caso de, por ejemplo, yo lo trabajo así con adultos. Yo doy clases de español a un adulto que es una enfermera. Entonces, ella misma me va diciendo qué quiere ella. Y yo voy estructurando, no solamente por temas, sino también por estructuras gramaticales. Ahí voy combinando ambos elementos. Claro, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Sí, sugerencia? sí, claro. En la primera reunión que uno tiene con las familias o con el estudiante y hace una más o menos una anamnesis, una conversación, ahí uno puede darse cuenta en qué está fallando, en la conjugación, en los tiempos, en los pronombres, qué sé yo. Entonces ahí es donde uno puede tomar nota y aprovechar para, mira, fallaste en esto, o vamos a mejorar aquello, entonces vamos a trabajar en este tema, porque hay unas falencias. Entonces, esa es una muy buena oportunidad para uno saber qué temáticas empezar a implementar. Es así, es así. Y no siempre uno tiene que compartir con el estudiante
en qué falló o qué voy a trabajar No, contigo. Eso a no. veces es una información para nosotras nada más, las maestras o los maestros, Ajá. y para nosotros saber qué vamos a hacer, porque a veces ni los estudiantes mismos saben qué es lo que necesitan, pero nosotros sí, nosotros somos Sí, los sí, profesionales, ¿correcto? Inclusive los padres apenas tampoco saben, simplemente nosotros estamos allí para apoyarlos a ellos. claro. Yo voy Sí, a sí. compartir con ustedes mi temario que yo uso. Yo, para el que no lo sabe, yo doy clases en línea también aquí en Estados Unidos. La mayoría de mis estudiantes son de Estados Unidos, Canadá, tengo algunos estudiantes de otras partes del mundo, pero mis estudiantes son habla inglesa, son de habla inglesa, entonces están aprendiendo español como segunda lengua. Ellos les gusta que yo les hable español y mi temario está desarrollado por tópicos, como dice la maestra, la profesora Hidalgo, igualmente, pero también va acoplado a las fechas festivas y todo lo que va desarrollándose durante el año. Por ejemplo, Claro. si es Día de las Madres, yo pues incluyo el Día de las Madres. Si es Navidad, pues hablo de la Navidad. Si estamos en invierno, en verano, en otoño, así es mi temario. Se los voy a compartir. Denme un momento. Y el Solamente contexto, el para decir eso contexto. justamente que tú incluyes el elemento cultural dentro de tus temarios. Eso Sí, me parece increíble porque entonces tú estás incorporando todas las necesidades de su entorno a tus eso, clases, es decir, lo correcto, que él ve y lo estás haciendo de una manera mucho más real y mucho más significativa. Eso me parece es ideal. correcto. Exacto, porque no somos individuos separados de la realidad. Claro, Estamos inmersos en un mundo en donde pues están pasando cosas y si tú aprovechas, por ejemplo, que estamos todos ahorita hablando de la Navidad para enseñar español o inglés o lo que tú enseñes sobre la Navidad, vas a llamar más la atención de estos estudiantes y pues va a ser una clase más amena. Entonces, fíjense, yo total. lo tengo dividido aquí por semana. Ujú. Como No, podrán tremendo. ver, Súper. todavía tengo abierto, yo no termino de planificar, ¿ok? Mira, por ejemplo, antes hay que incluir, estamos en el mes de la madre, entonces los niños disfrutan mucho hacerle la tarjeta de regalo a la madre, entonces Sí, esa es una fecha importantísima que no se puede pasar. El Día mira, del Padre, aquí San la tengo. Valentín, sí, es muy significativo lo que dice la profe, se vuelve un aprendizaje súper significativo, motivador y ameno para los niños. Sí, Y no solo Ajá, para los niños, sino también para los sí, adultos, para los porque el adulto adultos. también, necesita igualmente participar de su entorno y estar al tanto de todo, pues entonces él lo claro, incorpora a lo que es la vida, a lo que es la realidad. Sí, bueno, mis papis, así, yo digo mis así. papis, esos son los papás de mis estudiantes, disfrutan mucho porque yo todas las semanas les mando algo así. Más también, por supuesto, o sea, esto es mío, este es mi temario, ¿verdad? Este es mi temario. Pero yo cuando voy a mandarles a ellos, mira, ¿de qué vamos a hablar la próxima clase? Porque yo uso mucho lo que se llama el aula invertida. Bueno, esta semana es de My School. Se supone que esto es cuando estamos empezando la escuela, ¿verdad? Y les mando hojas para que ellos impriman y trabajen durante la clase, les mando videos que ya yo tengo previamente hechos en mi canal de YouTube para niños. Entonces ellos ya llegan a mi clase preparados, ya saben que vamos a hablar de la escuela, ya han visto los videos, ya saben lo que dicen sus worksheets y vienen conmigo pues como que, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprender, vamos a repetir, vamos a cantar. Le traigo, por ejemplo, tengo unas boom cards que yo se las coloco aquí en la pantalla en vivo para que la hagamos. Así que, fíjense, a mí me encanta enseñar a niños, por eso tengo esto así Súper. distribuido de una manera que a mí misma, a mis ojos, sea agradable. Porque una cosa Claro. que yo he aprendido es que tiene que ser agradable primero para mí para luego poder yo transmitir esa energía a mis estudiantes y que ellos también se envuelvan conmigo en que sí, vamos a hablar hoy de los dinosaurios. Oh, bueno, yo soy así, por eso es que me encanta enseñar niños, y inclusive cuando enseño a adultos también soy así, me encanta. Pero bueno, ahí quería compartir con ustedes Hay mi que temario. dramatizar un poquito. Sí, los maestros tenemos que ser muy, saber mucho de la actuación, porque te voy a decir, Cierto. somos un espejo para nuestros Claro, estudiantes. Depende cómo ellos nos vean, es como ellos van a actuar. Y es lo mismo que total. para nuestros hijos. Si yo tengo un bebé ahorita, ¿verdad? Cuando yo lo veo así, él llora. Si yo lo veo así, él ríe conmigo. Entonces somos un espejo para estos niños y para todo estudiante. Ujú.
¿Alguna pregunta? Déjame ver qué más tengo por acá. Tu temario está construido en base a las necesidades que se te han ido presentando con tus estudiantes o lo has sacado de alguna parte en especial. Mi temario está basado en ambas, es un híbrido. Necesidades del estudiante con, como dije, en la época del año que vamos viviendo, y por supuesto, mi creatividad también, ¿verdad? Yo fui maestra de preescolar justo antes de empezar a enseñar en línea. Y en este preescolar donde yo trabajaba era así, era por tópico, por tema, este es el mes de la familia, este es el mes de los Ajá. dinosaurios, este es el mes. Y en base a los dinosaurios, entonces uno enseña los tópicos, vamos a trabajar motricidad gruesa, vamos a trabajar con clay, vamos a trabajar motricidad fina, vamos a recortar acá, ¿entiendes? Pero todo giraba en torno, por ejemplo, a los dinosaurios. Ajá. El salón de clases se decoraba de dinosaurios y así. Así Tengo que una de pregunta. allí lo traje, de allí lo traje. Ok. Tengo una Sí. pregunta, Anses. ¿Tú has encontrado difícil o fácil y cómo has hecho para hacer la integración de los diferentes tópicos? Porque lo que yo veo, ¿verdad? Los tópicos, ¿no? Y lo que me pasaba que de alguna manera me disgustaba de mi experiencia anterior era que, bueno, se veían los colores y luego se veía la ropa, pero entonces yo pensaba, bueno, pero si yo te estoy enseñando un pantalón y el pantalón es azul, yo de una vez, Sí, de claro. alguna manera traigo lo anterior Transversalizar. y para como reforzar también, porque no Claro, es que ya yo vi los colores y no los vuelvo. no. Entonces, ¿cómo haces tú que tienes un temario bastante amplio? ¿Nos puedes dar un ejemplo para aprender un poco de ti? Bueno, no, siempre vas a incluirlo en tu clase. Los Los números, las formas son tres tópicos que siempre están en toda clase, ¿ok? No puedes separar los colores de ninguna clase, porque es una manera no solo de practicar lo que ya viste, sino también de entablar una conversación con tus estudiantes. Por ejemplo, estamos aprendiendo de la ropa, todos tenemos una camisa, y entonces vamos a hablar de qué color es tu camisa. Tu camisa es grande o es pequeña, ¿te gusta tu camisa o no te gusta? Entonces, son estructuras que siempre están presentes en mis clases, de qué color es, de qué tamaño, Ujú. te gusta o no te gusta, cómo se llama. Siempre vas a tener en tus clases esas cosas o esos tópicos o digamos esas estructuras allí, ese vocabulario va a estar allí, no lo puedes separar, él no puede separarlo. Es irreal que vas a enseñar una lengua separando y solamente dejando mamá, papá, hermano, hermana. No, tienes que decir cómo se llama tu Claro, mamá, sí. cuántos años tiene tu mamá, entonces trabajas los números, cuántos años tiene tu hermanito y así. So, es una guía, todo va a girar en torno, por ejemplo, a los dinosaurios, como lo decía, pero vas a hablar de que los dinosaurios eran grandes, de que los dinosaurios eran carnívoros, de que los dinosaurios eran verdes, de que los dinosaurios eran bonitos, de que eran feos, etcétera. ¿Me entiendes? No podemos separar estos elementos. Me encanta tu pregunta, profe, me encanta. Claro. Porque, claro, obviamente, mis primeras clases ever son los números, los colores y la forma. Esas son mis tres primeras clases, porque ellos ya de frente tienen que saber cuáles son los colores, cuáles son los números y cuáles son las formas. Y de allí en adelante vamos construyendo esta segunda lengua y ellos van aprendiendo y añadiendo a lo que ya saben. Pero siempre se tiene que reciclar el vocabulario definitivamente. Gracias. De Sí, nada. ahora lo que estamos viendo mucho es el aprendizaje basado en proyectos. Yo he trabajado bastante con eso y pues en aprendizaje basado en proyectos se pueden incluir muchos tópicos, se transversalizan varios temas. Entonces, por ejemplo, los alimentos se pueden transversalizar con los colores, con las formas, con el tamaño, con el sabor, con la textura. Entonces, se transversaliza todo en un solo proyecto, se hace extenso y largo, pero es muy completo. Ya no se trabajaría el salado y el dulce aparte o los colores aparte, sino que todo en un solo proyecto y abarca bastante. Inclusive eso se puede aplicar también para los adultos, porque me parece Claro, vital.
Claro, transversalizar y las metodologías activas hoy en día no las podemos dejar a un lado porque es que se vuelve muy largo. Es, por ejemplo, como el abecedario. Cuando enseñamos letra por letra, es más demorado que enseñar todo el abecedario al tiempo. Entonces, claro, para los adultos también funciona súper bien. Claro. En resumen, sí hay que tener un temario para niños. Hablando de niños, definitivamente debemos tener un temario. Si trabajas en una escuela o trabajas para alguien, pues debes seguir sus lineamientos, debes seguir su orden y como ellos te pidan que tú enseñes. Si te lo estás creando tú misma o tú mismo, entonces debes saber, como dice la docente Liliana, nuestra colega Liliana, pues cuál es la necesidad del niño o de la niña o de quien tú estés enseñando, exacto, qué necesitan, para qué estás usando el idioma es también una pregunta muy importante que debemos hacernos los docentes. ¿Para qué quiere este niño o este papá que este niño aprenda español? ¿Cuál es el propósito? ¿Van a Sí. viajar? ¿Se van a mudar a un país de habla hispana? Nada más quiere que sea bilingüe, porque va a entrar en una escuela bilingüe, porque quiero que mi hijo en un futuro tenga mejores oportunidades de trabajo. Tienes que saber para qué. No siempre lo vas a saber, los padres no van a compartir contigo eso todo el tiempo, ¿no? Pero si lo pudieras saber, mejor, porque eso te va a ayudar a ti en tu planificación. Obviamente, yo siempre digo que debemos incluir la cultura, sí, señor, la cultura de la lengua que estemos enseñando. Sin embargo, hay que ver cuál es la necesidad de tus estudiantes. Espero hayas disfrutado de este encuentro virtual. Recuerda registrarte para podernos ver el próximo lunes. Suscríbete a mi canal y aquí te dejo la grabación de otro encuentro virtual que tuvimos en Arriba Café. Nos vemos.